Él es candidato al Parlamento Andino por el Movimiento Construye Lista 25. Doctor, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580 AM. Muy buenos días, una linda semana para todos. Muchas gracias por el espacio. Doctor, coméntenos cómo van esos preparativos para la participación de las elecciones 2025. El tiempo avanza rápido y ya el próximo año nos veremos en las urnas todos los ecuatorianos para elegir los próximos representantes. ¿Cómo se prepara Construye? Adelante. Desde el Movimiento Construye hemos realizado una campaña propositiva que vincula precisamente la no improvisación entre nuestro plan de gobierno para presentarle a la población una tercera vía alejada de lo que llaman el novoísmo y el corroísmo. Eso es lo que es el Movimiento Construye y es lo que estamos preparando desde nuestras bases, desde toda nuestra estructura nacional, que ya nos ha invitado a varias provincias para reunirnos con la militancia, para estar más activos y estar fervientemente preparados para el mes de enero, que se viene una campaña electoral muy dura porque enfrentamos dos grandes chequeras. La que ya conocemos, que es la del correísmo, y en este caso la del candidato presidente. Perfecto, 7:34 ¿Y su candidatura cómo la ve como parlamentario andino a la que usted aspira? Aquí mucha gente, doctor, va a las urnas, hace la votación, pero muchas veces ni conoce quiénes son los parlamentarios andinos ni qué función realizan, doctor Vedat. Bueno, mi campaña y mi propuesta parte de darle a entender a las personas que el Parlamento andino en estos momentos es necesario, tomando en cuenta los grandes problemas heredados que tiene el Ecuador. Recordemos que los problemas de inseguridad no han sido unos problemas que se han generado en el país, sino a nivel regional y que hoy nos afectan cruelmente al país. Entonces, en ese sentido, mi candidatura va desde la propuesta, atando con el plan de gobierno, a una propuesta regional para protección de la región, que parte desde estos grandes acuerdos que se tienen que realizar con la comunidad andina para proteger el territorio nacional y los problemas que van derivados de ahí. Uno de mis propuestas precisamente es encaminar la protección de los niños, que hoy no se habla de manera muy concisa de lo que realmente pasa y más nos enteramos por la televisión y por las películas que el problema de la trata infantil o el tema de abuso contra menores también nos ha pegado en el Ecuador de una manera muy dura. Entonces, parte de esta propuesta y de lo que yo estoy llevando a oídos de las personas que se puede realizar desde el Parlamento andino es esto, es un acuerdo regional que nos ayude a proteger al país de los problemas heredados que tenemos como país. Doctor, lo escuchaba usted hablar de que va a ser una campaña bastante difícil porque hay dos chequeras, usted decía, pero ¿de qué se puede usted preocupar pues si la campaña la pagamos los ecuatorianos? No es tan cierto lo que usted manifiesta, porque recordemos que para empezar el Movimiento Construye no recibe fondo partidario, es un movimiento, una organización política que no recibe fondo partidario, y por otro lado lo que se entrega al CNE por norma simplemente son las publicidades en televisión y vallas. Esto es muy alejado de la verdadera realidad territorial que enfrenta una campaña política de este nivel, cuando te enfrentas a dos grandes colosos económicos. Y en este caso, mire, justamente lo que manifestaba me daba la razón. Se vio recientemente en una publicación, me parece que es del diario El Universo, los grandes gastos que se están realizando a nivel de publicación de redes sociales de las otras organizaciones, y ahí podemos evidenciar que también es un enfrentamiento económico. Sin embargo, Construye no en esta línea, porque nosotros somos cercanos a la ciudadanía, nosotros somos personas de clase media que estamos solventando estos gastos de campaña desde nuestros propios recursos. Mantenemos una línea de coherencia y más ventilamos nuestras ideas y nuestro plan de gobierno, que no se caracteriza por la improvisación como un resultado de campaña electoral. Es decir, doctor, entonces usted estaría de acuerdo en que se elimine estos gastos, estos pagos que hace el Estado o los ecuatorianos a esta campaña como ha propuesto el gobierno. Hay que ver la manera de que esto no resulte una manera de que en cambio los únicos que puedan postular en política sean las grandes chequeras. Hay que encontrarle otra manera también para que los recursos que reciban las organizaciones políticas sean más transparentes, y esto no parte del fondo partidario que entrega el CNE, porque ya abiertamente han dicho que esos no tienen una capacidad de control. No tienen capacidad de control en el sentido de qué recursos están recibiendo las organizaciones políticas, de dónde provienen estos recursos, y tampoco tienen una capacidad de control vivamente dicho sobre
del gasto electoral. Entonces, yo creo que lo que hay que analizar precisamente es que no existe infiltración del narcotráfico en las organizaciones políticas a través de recursos económicos, en primera línea, y en segundo, que los recursos que reciben las organizaciones políticas no sean simplemente el único recurso que se presta para hacer una campaña electoral. No podemos minimizar a organizaciones pequeñas que muchas de las veces necesitan de estos recursos que genera el Consejo Nacional Electoral para poder propiciar sus ideas y hacer de manera correcta las cosas. Creo que el sistema democrático necesita una línea más allá de si es que se entrega un recurso o no. Creo que el análisis parte de qué tipo de organizaciones políticas queremos al futuro y cómo vamos a permitir que estas organizaciones políticas se den a conocer para los ciudadanos. Doctor, ¿cómo entender esto de que el narcotráfico se podría posicionar más en las organizaciones políticas si es que se quita el financiamiento de la campaña electoral, si de por sí ya se habla de narcopolíticos? Incluso ustedes han posicionado bastante esta terminología. ¿Cómo entenderlo entonces desde esa perspectiva? ¿Hay o no narcopolíticos en nuestro país si ya de por sí muchas veces se ha indicado que la política está mezclada con el narcotráfico? Recordemos que Fernando Villavicencio, su última denuncia fue precisamente esta vinculación que existía entre ciertos personajes y ciertas organizaciones políticas con el narcotráfico. Entonces nosotros no estamos lejanos de esa línea, pero mire usted que si es que se quita la posibilidad de recibir cierto grado de recursos por parte del organismo electoral directamente, va a haber una necesidad mayor de las organizaciones políticas de recibir cualquier tipo de recurso. Y ya el CNE lo ha dicho que no tiene capacidad de control. Eso no lo ha dicho Santiago Belgrano y el Movimiento Construye, sino Diana Tamaín incluso en sendas entrevistas. Entonces, lo que yo creo en este aspecto es que hay que buscar la lógica para que las organizaciones políticas de manera transparente puedan evidenciar los recursos que reciben, que el gasto electoral sea medido en la misma vara para todas las organizaciones políticas y que no exista esta desigualdad que hay en la promoción electoral de quienes sí reciben recursos, incluso de dineros ilícitos, y quienes hacen su campaña de manera transparente. No nos vayamos muy lejos, y no con esto quiero vincular a estos ciudadanos con el narcotráfico. Sin embargo, hay que pensar lo que pasó con la Liga Azul. ¿Qué hicieron estas personas? De manera ilegal recibieron una campaña electoral de la Revolución Ciudadana para ser consejeros de participación ciudadana y control social. ¿Quién controló esto en medio de la campaña teniendo la responsabilidad? Nadie, porque la responsabilidad la tenía el Consejo Nacional Electoral e igual no se hizo. Entonces, si es que partimos de ahí, ¿cómo pretendemos quitar estos fondos que de alguna manera controlan y hacen algo igualitario el proceso de promoción electoral, cuando ni siquiera se puede controlar este tipo de situaciones que son muy, muy pequeñas? Entonces yo creo que más allá de replantearnos una modalidad de recibir o no estos recursos, hay que replantearnos cómo va a ser el proceso de promoción electoral a nivel general y el control que van a tener estos recursos. 7:41, doctor. Y esto de narcoestado que también últimamente suena en el país a raíz de este reportaje internacional, ¿cómo ustedes lo toman? Como una realidad. Creo que las primeras personas en anunciar que estas infiltraciones del narcotráfico en la política lo estaban dando fueron Pancho Huertas y Fernando Villavicencio, que fue asesinado, y Pancho Huertas pues ya no está con nosotros. Entonces yo creo que partiendo de estas lógicas que ya vienen siendo anunciadas, no porque son coincidencias, sino por hechos, por la toma de ciertos movimientos y organizaciones políticas en vinculaciones con las FARC, por ejemplo, o hoy por hoy que vemos que hay ciertos proyectos de ley que les resultan incómodos a cierto sector político y ellos tratan de defender, o que simplemente ahora se hable, por ejemplo, de dar mayor connotación a los niños sicarios y esto no le guste a un fragmento político. Entonces estas cosas dan luces de lo que verdaderamente está pasando. Y también ya lo habíamos dicho, miren, el mismo asesinato de Fernando Villavicencio se fraguó desde una cárcel con personas vinculadas al narcotráfico, sabiendo que esto fue un crimen netamente y exclusivamente político. Entonces creo que todas estas luces nos dan a entender que estamos viviendo un estado que tiene muchas vinculaciones con
con el narcotráfico, que el narcotráfico se ha logrado enquistar en la fuerza pública, se ha logrado enquistar en todo tipo de gobierno, y esto precisamente parte desde el control que tienen que haber en las campañas electorales. Porque si es que se puede identificar estas infiltraciones ya desde lo electoral, podemos ayudar de alguna manera para que en lo posterior, en todo tipo de gobierno, no existan estos favoritismos. Mire usted, también se ha visto vinculaciones en el sistema de contratación pública de personas vinculadas al narcotráfico. Y esto es bastante preocupante para el país porque básicamente lo que estamos diciendo y estamos dando un mensaje es de que el dinero del narcotráfico es válido para gestionar nuestros sectores, para mover nuestra economía. Y esto es algo que no podemos permitir. Doctor, y desde el Parlamento andino, ¿qué se puede hacer precisamente en el marco de todos estos problemas, el problema de la inseguridad que estamos atravesando los ecuatorianos, todos estos tipos de situaciones que de una otra manera hay que buscarle una solución? Creo que lo principal es no mandando gente a jubilarse al Parlamento andino, porque Correcto. es una característica de las organizaciones políticas. Mandan a los que ya no se pueden reelegir al Parlamento andino para que sigan haciendo políticas ya. Y de hecho es lo que ciertos parlamentarios andinos han tenido unas lógicas en sus procesos bastante desagradables en cuanto a su manejo administrativo, inclusive a las personas que ponen en los cargos para propiciar la política, y no precisamente estos acuerdos internacionales que son los que deben encaminar al país a una convergencia regional, que ese es el propósito del Parlamento andino. Miren, el Parlamento andino fue fundamental en una causa concreta, que es asemejarse al Parlamento Europeo y poder tener estas regulaciones regionales como de obligatorio cumplimiento para cada uno de los países que lo conforman. Sin embargo, esto no ha pasado. Todavía los acuerdos que se realizan en el Parlamento andino son a manera de sugerencia para posicionarse en los distintos tipos de gobierno. Sin embargo, yo creo que con la vocería adecuada y precisamente esta convergencia que tiene que haber entre lo que se propone en el Parlamento andino, lo que se aprueba a nivel regional, es lo que hará validero el trabajo que se haga a nivel regional. También hay que decir algo concreto. Se ha perdido valor del Parlamento andino porque se han hecho otro tipo de acuerdos regionales, como la UNASUR, por ejemplo, que giraban en torno realmente a un tema más político que precisamente operativo, como debería ser. Operativo a la conjunción de acuerdos y leyes que regulen en la región. Entonces, en ese sentido, cuando volvemos de carácter politiquero o político, estas alianzas regionales, lo que creamos es que existe mayor burocracia y no se aprovechan estas entidades como el Parlamento andino. Es correcto, doctor, porque aquí no conocemos realmente las acciones de los que han llegado al Parlamento andino, nada se conoce. ¿Qué acción han hecho en beneficio del Ecuador? Que se entiende que se tiene que aprovechar, porque hemos tenido hasta ciudadanos ecuatorianos que han sido presidentes del Parlamento andino, por ejemplo. Así es, y se han dedicado al TikTok y otro tipo de cosas. Sí, Entonces, sí. Lo que yo creo es que vamos a inaugurar el hecho de tener este acuerdo regional importantísimo para el país en estos momentos, entendiendo que lo que pasa en el Ecuador es heredado y podemos ganar la experiencia de nuestros vecinos países como es Perú, como es Colombia, en grandes acuerdos, por ejemplo, inclusive en el tema energético. Esto se puede realizar con las líneas adecuadas de a dónde queremos aterrizar en cuanto al sistema de transmisión, por ejemplo, y los acuerdos que tienen que haber con los estados para, por ejemplo, que la empresa privada pueda dotar de energía en el país. Recordemos una cosa, esto de la nacionalidad de la energía es una hipótesis que no ha sido procesada adecuadamente en el país, porque el país no tiene un sistema privado de generación de energía. Entonces, el hecho de importar energía no está mal, porque nosotros no somos generadores de nuestra propia energía, a más de la hidroeléctrica. Entonces, en procesos de sequía como el que estamos viviendo, no podemos vivir esperanzados en San Pedro, cuando tenemos entidades como el Parlamento andino que deberían generar estos acuerdos regionales que sean beneficiosos para Ecuador, para Bolivia, para Perú, para Colombia. Y de hecho, sea de paso que Colombia y Perú lo tenemos al lado y no se ha sabido aprovechar, porque andan dedicados a hacer politiquería y a hacer cosas que beneficien a una organización política, en este caso, o a unos ciertos personajes,
personajes y no precisamente al bienestar y al beneficio del Ecuador. Doctor, ¿y estaría o no de acuerdo con que se dé ese debate con los candidatos al Parlamento andino? Por supuesto, o sea, yo estaría de acuerdo, no he encontrado ya que alguien tenga esta propuesta, sin embargo me parece adecuado, dado que nosotros somos candidatos a nivel nacional y creo que merecemos ese conocimiento por parte de la población para que tome la mejor decisión en febrero del 2025. Perfecto. ¿Algo más que quiera acotar esta mañana, doctor Vedat? Yo agradecerle, darle un mensaje de esperanza a los ciudadanos ecuatorianos. Creo que tenemos que hacer las cosas como un solo puño, como un solo núcleo. Son días muy difíciles para el Ecuador. Nos estamos levantando de una crisis energética sin precedentes y creo que lo que necesitamos es estar unidos y sobre todo preparados para las decisiones que se deben tomar de cara a las elecciones de febrero del 2025, porque marcarán un precedente entre la improvisación, la narcopolítica y quienes verdaderamente están preparados como una tercera vía, en este caso que es el movimiento Construye. Perfecto. Le agradecemos, doctor Santiago Vedat, candidato al Parlamento andino por el movimiento Construye Lista 25. Que tenga excelente día, doctor. Gracias por el espacio. Gracias, muy bien. 7:49 y así poco a poco vamos a tener más candidatos aquí para que ustedes los escuchen.